Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo fraternal y bienvenidos a la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal. También reciban una cordial bienvenida a todos esos profesionales que nos acompañan desde otros países como Argentina, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Panamá y Puerto Rico. Hemos preparado una serie de conferencias por diversas efemérides de relevancia en materia de salud mental perinatal, como esta, que es el Día Mundial del Prematuro, que ustedes saben que se celebra el próximo 17 de noviembre. La Asociación Dominicana de Psicología Perinatal ha sido establecida como una forma de instaurar esta rama de la psicología en la República Dominicana con dos vertientes, para que humanicemos el trato a la embarazada y cambiemos la forma de nacer. Y yo también vamos a añadirle otra más, que es humanizar el tema de la muerte perinatal. ¿Cómo lo hacemos? A través de capacitaciones basadas en la evidencia de psicología perinatal e intervención en duelo gestacional y perinatal y la creación de proyectos de alto impacto. Este año tuvimos la gran dicha de celebrar por primera vez en el país el Día Mundial de la Salud Mental Materna junto al Ministerio de Salud Pública y otras entidades, también como nuestro Colegio de Psicólogos, y estamos bastante orgullosos por este logro y esperamos que se pueda dar continuidad, que pueda trascender. También otro logro fue que abrimos la primera habitación de duelo de despedida, se llama Jardín Colibrí, un proyecto de alto impacto que pretende humanizar la muerte perinatal y llevarlo al más alto nivel. Para nosotros de verdad que es una dicha y un honor. Y bueno, según la Organización Panamericana de Salud, de cada 10 bebés nacidos, uno es prematuro y cada 40 segundos muere uno de ellos. La tasa de nacimiento prematuro no han cambiado en la última década en ninguna región del mundo. De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud señala que a nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de defunción en los niños menores de 5 años. Es importante ver la prematuridad y la hospitalización como una crisis que impacta a nivel emocional y económico a una familia y al sistema. La familia se constituye en referente constante en la vida de un niño, incluso cuando se encuentra hospitalizado, y para eso tenemos la conferencia magistral, Repercusiones de la Prematuridad en la Familia, con la doctora Gabriela Pose, que nos acompaña desde Argentina, que además forma parte del cuerpo docente de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal. Ella es psicóloga clínica y es doctora en psicología clínica. Es especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes y observadora de bebés. Es además autora de los libros Mi bebé y yo, la relación con el bebé durante el primer año de vida y ser padres prematuros, el parto prematuro, el nacimiento y la relación con el bebé. La doctora Pose ha sido docente de distintas cátedras en psicología a nivel de grado y posgrado. Además, como dije, forma parte de nuestro cuerpo docente. Gracias, doctora Pose, por usted siempre aceptar compartir su conocimiento, su experiencia con toda nuestra comunidad que ya es a nivel mundial, porque aquí tenemos personas de todo el mundo y hemos conformado esta linda red que pretende que trascienda el tiempo y que sea de alto impacto. A ustedes todos, bienvenidos y que disfruten de esta gran conferencia. Bueno, bueno, muy interesante, Angie. Buen día a todos. Primero, gracias por estar, por acompañar esta ponencia esta mañana para seguir pensando juntos. Un placer, Angie, escuchar la presentación que hiciste de lo que la asociación viene realizando, tanto para el momento de nacer como para el momento de morir. Así que mis felicitaciones. Les comparto también un libro que quedó sin mencionar, que se llama Implicancias afectivas de la prematurez. Muchos de ellos están online, así que cualquier cosa se contactan y vemos de que dispongan el enlace. Bueno, hoy vamos a hablar de las repercusiones de la prematuridad en la familia y
Vamos a ir pensando un poquito que todo nacimiento, ¿no es cierto?, es un hecho que va a conmover a la familia, la emociona, la problematiza, la enriquece y la modifica en los vínculos, ¿no? Cada integrante de la familia va a ser modificado en su rol a partir de ese nuevo ser que va a ocupar un espacio y una función en el tejido familiar. Es un momento donde la dinámica familiar muta. Abuelos, madres que pasan a ser abuelas, hermanas que pasan a ser tías, y esencialmente una mujer que pasa a ser madre. Ese proceso ancla en su propio proceso histórico. En este bebé que nace, que llega, se van a depositar expectativas, ilusiones, se lo afilia y se le va a brindar una pertenencia. Entonces, ¿en qué nos interroga el nacimiento prematuro respecto a sus padres, sus hermanos y sus abuelos? ¿Cómo repercute esta manera de nacer y su asistencia? ¿Qué pasa con estos procesos de filiación? Al nacer un bebé prematuro, su inmadurez y riesgo ponen en marcha un dispositivo que, aunque necesario, atenta contra estos procesos de parentificación, de adopción emocional de ese bebé y construcción de esta pertenencia a la cual me voy refiriendo. Hoy, como decía Angie, precisamente estamos en vísperas del 17 de noviembre, ¿no? Y ustedes saben que en general que todos los días del nacimiento prematuro van acompañados por campañas. En cada campaña se instala un tema que se problematiza para que precisamente se den respuestas en distintos planos, a nivel sanitario, en un sentido amplio, ¿no? Eh, Así como fue planteado, por ejemplo, el ROP, ¿no?, como un aspecto muy importante en cuanto al derecho al diagnóstico y a la asistencia precoz, también fue planteado inicialmente el estatus de la familia en esta asistencia. Entonces se fue reconociendo el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, y se trató de reposicionar este bebé dentro de la UCIN junto al lugar parental. La familia no es visita, se ha dicho en otra campaña, pero vayamos viendo qué es lo que pasó con este recorrido de la familia al lado del bebé. Originalmente, hace mucho tiempo atrás, 30 años ahí más, cuando yo estaba ahí en la usina haciendo las primeras investigaciones, los padres quedaban como excluidos, con horarios reducidos, con entrega de información formal. Muchas veces los padres han sentido una exclusión muy radical, ¿no? Al punto que una mamá llegó a decirme: bueno, a los 20 días me dijeron que lo fuera a buscar como si fuera a comprar un pedazo de carne. Ese comentario da cuenta de la necesidad de percibir el proceso de humanización y subjetivación que tiene que tener lugar. Ahí Angie trajo la palabra de humanizar la vida y humanizar la muerte, y precisamente se trata de entender que algo que de pronto la asistencia nos corre en su percepción, que no estamos hablando de un puro biológico, sino que estamos hablando de un sujeto en construcción de su historia. Paulatinamente se fue incorporando a los padres por un horario estricto, luego se fue haciendo apertura e ingreso de hermanos y posteriormente a los abuelos. Actualmente estos programas están instalados así, de una manera muy heterogénea, ¿no? Como que en cada país hay distintas evoluciones, ¿no?, en relación a este camino. Se cuenta con sala de padres e internación prealta, lo cual es un momento muy importante porque permite a la familia prepararse y tener una experiencia de estar a cuidado del bebé por fuera del resguardo médico, pero muy próximo, ¿no? Bueno, la pandemia, que fue un momento muy crítico, puso en riesgo los avances adquiridos. Y esto tiene que ver también como que hay una cierta incomodidad, ¿no? Se abrió las puertas a los padres dentro de la UCIN,
pero existe una cierta incomodidad, hay una resistencia, no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Los padres, sobre todo cuando existe una prematurez extrema, son testigos de problemas intrainstitucionales, de los puntos de fisura de cada equipo, y bueno, esto genera fricciones, desgastes, incomodidades sobre, bueno, ¿y qué hacemos con estas situaciones? Bueno, estas propuestas tienen que ver, a pesar que hoy no vamos a hablar específicamente del qué, sino describir un poco qué es lo que ocurre. Bueno, cuando se habla entonces de la humanización, como les decía, tiene que ver con correrlo de ese lugar de puro biológico para pensarlo como un ser y sujeto en devenir, y ese ser se instituye como tal en un reconocimiento afiliatorio que se inicia en la UCIN. Lo mismo vale para los padres, quienes muchas veces inauguran su rol en esta situación tan compleja. Bueno, entonces estamos diciendo transformación de lo puro biológico en un proceso de humanización y subjetivación. El cuerpo biológico, a través de la investidura que se le va dando, se transformará en erógeno. El psiquismo parental, el vínculo, el ambiente emocional, es junto a la integridad del equipo biológico la envoltura, el andamiaje desde el cual se despliega el neurodesarrollo y los procesos de psiquización. Es muy importante entender que todo lo que hacemos en estos primeros tiempos incide en ese proceso de constitución parental, en la manera de regular las emociones que van a poder tener los padres, y por ende esto va a incidir luego en la modalidad en la crianza. Entonces, las intervenciones van a facilitar la constitución de su rol, visibilizar y transmitir una información clara de las señales de disponibilidad interactiva o no del bebé, esto es muy importante, y el NIDCAP, como la observación del bebé, como, bueno, la formación permite tener una mirada clara de cuándo un bebé está en disponibilidad interactiva o no. El cuidado de la salud mental de los padres va a incidir en el desarrollo de ese niño. Bueno, entonces, ¿qué de la prematurez repercute en la familia? Pensar la prematurez siempre es singular. Sabemos que cada prematuro es único, como cada familia y cada equipo, que no hay homogeneidad ni de recursos ni de abordajes, aun cuando luchamos por ellos. Hay una inequidad en las posibilidades. No todas las instituciones practican método canguro, del que le debemos tanto a Colombia, o contacto piel a piel, o cuentan con un psicólogo perinatal, o llevan adelante un cuidado de enfermería desde NICAP. Pero siempre se trata de una asistencia atravesada por subjetividades y emociones intensas, por lo urgente y lo incierto. Yo creo que es muy importante reconocer el tema de la inequidad, porque esto tiene que ver con que no todos los prematuros, aún desde su singularidad, tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y no es lo mismo nacer en una gran capital, en un servicio de alta complejidad, que en un pueblito donde los recursos son insuficientes. Entonces, dentro de esas singularidades, cada prematuro es único en su nacimiento, en la posibilidad de la asistencia, en la cualidad de la asistencia. Cada familia es única en su conformación, en las circunstancias que rodearon este nacimiento, en la historia gestacional previa, en los marcos socioculturales e históricos que impregnan, ¿no es cierto?, el concepto de parto, de nacimiento y de familia. Y cada equipo de asistencia también es único. Entonces, la historia subjetiva y vincular va a teñir esta experiencia, dando una particular manera de significarla. Entonces, acá empecemos a pensar en de qué familia hablamos y cómo llega la familia. Entonces, hay diferentes condiciones de llegadas a la prematurez, ¿no? Algunas luego de una amenaza de parto prematuro, en la cual existieron reposos, otras con más urgencias. Tiene importancia en este momento lo que contamos, lo que cada familia cuenta en su propia valija emocional y psíquica para enfrentar esa experiencia, cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades.
Inciden las características de personalidad, las formas de afrontamiento, las defensas psíquicas y las experiencias previas con las que llegan, ¿no? Hay papás que llegan con historias de muertes gestacionales, de situaciones de otros nacimientos prematuros que quedaron en el camino. Bueno, esto va a impactar en cómo se va a ir transitando esta nueva experiencia. La prematurez va a estar asociada a una situación de mucho estrés, como un duelo, una migración, una pérdida económica y un conflicto de pareja. Acá estamos empezando a ver cómo, con qué viene la familia, ¿no? O sea, cuáles son las circunstancias que está pasando. Bueno, si es una familia que está en migración, si tiene concomitantemente una situación de duelo, de una pérdida de un familiar o enfermedad, si hay una pérdida económica, si hay un conflicto de pareja importante. Con lo cual, la prematurez como causa o consecuencia encuentra a estas familias en una situación de vulnerabilidad o vulnerabilizada, como en el caso de la pobreza, a la que se agrega otra que vulnerabiliza, como es la prematurez misma. Bueno, entonces acá tenemos el nacimiento y vamos a decir, ¿no? Las emociones intensas como contrapuestas, ¿no? De todo lo que la madre imaginó en todo el proceso de gestación, fue imaginando, manteniendo una relación con el bebé fetal, este, y de pronto se encuentra con algo muy distinto a lo que esperaba o muy parecido a lo que temía. Las emociones son muy intensas, hay un estado de shock, de confusión, de una sensación de irrealidad. ¿Por qué me está pasando esto? Nunca pensé que me ocurriera, porque a mí yo me cuidé y sin embargo mira lo que ocurrió. Vivencia de culpa y miedo, ¿no? Un estrés sostenido a lo largo de la asistencia, la vivencia de injusticia, una gran exigencia, sentimiento de culpa de haber fallado como madre, ¿no? Y una gran confusión respecto al rol parental y apropiación del mismo. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces, hay un estado de duelos, pérdida del embarazo a término, pérdida de la relación con el bebé fetal, pérdida de lo imaginado, que va constituyendo como una experiencia con una potencialidad traumática. Sabemos que es un ambiente altamente tecnologizado y los padres ahí se sienten perdidos, ¿no? Ustedes vuelvan a mirar con ojos de padres, ¿no? Bueno, ¿y dónde me pongo? ¿Cuál es mi lugar? Lleno de máquinas, de sonidos. En esto la madre tiene que encontrarse consigo misma, como madre, antes que el bebé la convoque como tal. Ustedes saben que al decir de Winnicott, la mirada del bebé la instituye como madre, ¿no? La reconoce, la refleja. Es una mamá, y este es un aspecto que siempre resalto en cada ponencia, que está viviendo un puerperio, que tiene un estado de reorganización psicosomática que en general es invisibilizado. La mamá entra y rápidamente se le pide una adaptación, tanto a lo que siente como a lo que ve. Y es una mamá que está en una reorganización física y psíquica, ¿no? Que bueno, es cierto, se le pide el calostro como primera medida de reconocimiento que la identifica en su rol, pero es una mamá que todavía está con sensaciones confusas de perplejidad. Como les decía, ¿no? Muchos procesos psíquicos, los duelos por la gestación a término, por el parto soñado, por el encuentro imaginado, por lo que esperaba de sí como mujer. Entonces yo les nombré que era una experiencia de alta potencialidad traumática, porque es excesiva. El trauma tiene que ver con el exceso, con la intensidad. Es como si nosotros saliéramos a la calle y explota una bomba. Es algo del orden de lo imprevisto que inunda el aparato, donde tomamos contacto con la angustia de muerte y la fragilidad y la vulnerabilidad, y esto genera esa potencialidad traumática. Hay un estrés sostenido en el tiempo, ¿no? Calculen que a veces un bebé puede estar más de 2 meses dentro de la UCI.
y hay un estrés acumulativo que impacta en la integridad psicológica. Se generan estados de fatiga y agotamiento que produce respuestas de distanciamiento, este, también emocional y disociación afectiva, todo este cuadro, ¿no? Ustedes sumen esto a que la potencialidad traumática está ligada a cómo viene. O sea, si yo encima estoy en un proceso de duelo, en una crisis migratoria, en una conflictividad de pareja, ya estoy con un resto psíquico, con lo cual la situación eh, este, inesperada se articula con este estado psíquico previo y incide en esa potencialidad traumática. El encuentro con el bebé real siempre es impactante y doloroso y nunca hay que naturalizar ese dolor. Nosotros hablamos que puede producirse algo del orden del traumatismo del encuentro por la distancia entre el bebé esperado y el real, ¿no? Esto es un concepto de Piera Blanier, donde ella dice que hay veces, y esto lo plantea sobre todo para las situaciones de discapacidad, ¿no? Como que todo eso que imaginó la mamá es tan lejano, tan distante de lo que ella esperó, que aparece como una dimensión traumática, donde la madre no puede tomar contacto, se dificulta la vinculación. Hay una herida narcisista también muy grande y una vivencia de ajenidad, ¿no? ¿Cómo me identifico con este bebé? Esto es lo que podía esperar y esto es lo que encuentra, ¿no? El bebé prácticamente queda tapado por la intensidad de los requerimientos asistenciales. Bueno, a ese shock, ¿no? Se responden con estados de embotamiento y de confusión, se ponen en marcha las defensas habituales y esto que les decía, que son las defensas disociativas. O sea, no hay contacto pleno con la emoción. Ahí esto también genera perplejidad en el equipo y sobre todo perplejidad si hay un preconcepto de cómo tiene que ser una madre. Y en esto tienen que trabajar los equipos. Cada madre tiene una historia, va a reaccionar como puede, algunas en sí mismas, otras se congelan, otras precisan tiempo. Entonces es muy importante correrse el enjuiciamiento para estar a disponibilidad de ese encuentro que tiene que producirse. Entonces acá veamos como un resumen de esto, un contexto desconocido, altamente tecnologizado, todas las emociones que les mostré, esos estados de duelo que hacen interrelación con los estados físicos como la cesárea, el puerperio y el agobio que se va sumando. Hay un camino sincrónico entre padres y bebés. Ambos son sujetos de estrés, de intervenciones dolorosas y de falta de contacto. Se necesitan mutuamente. Se producen estados de dolor físicos en el bebé, psíquicos en los padres. Esos estados de sufrimiento van a incidir en la respuesta posterior del bebé, así como en la parental. Y esto va a incidir en su crianza y desarrollo, ya sea porque el bebé, como vamos a ver después, es un bebé muy reactivo, muy ensimismado, o porque los padres quedaron como sumamente estresados y fuera de regulación. Entonces, tiene esa potencialidad traumática por todo esto que les vine contando, ¿no? Por lo imprevisto, el estrés, la incertidumbre y el posicionamiento pasivo frente a estímulos dolorosos. Y esto lo quiero destacar, ¿no? Porque ellos están ahí como viendo cómo hay un tiroteo, digamos, ¿no? Y es como que sienten que no saben qué hacer, qué pueden hacer. A lo mejor en la cabina de al lado fallece un bebé con el cual han establecido vínculo con la familia, ¿no? Y bueno, es poco lo que se puede hacer. Por eso es muy importante el grupo de padres como un lugar de contención y de procesamiento y de despedidas a padres que dejan una marca muy compleja, porque es una marca que puede sentirse como una advertencia a lo que puede pasar. Hay un shock ante la asistencia mecánica, ante la vulnerabilidad del bebé, mucha confusión respecto a qué siento sobre este bebé. ¿Lo podré querer? ¿Lo podré amar? Ustedes recuerden
la constelación maternal, ¿no? El concepto de Stern, que son las preguntas, ¿no? Esta organización psíquica que refiere a Stern, donde hay preguntas sobre la vida y sobre el lugar maternal que se hace la madre. ¿Lo podré amar? ¿Lo podré mantener con vida? ¿Me querrá? ¿Seré buena madre? Bueno, todo esto toma una magnitud muy importante cuando estamos hablando de la prematurez, porque pone en reflejo algo del orden de lo que la madre siente como falla. Bueno, los microduelos son los que venimos refiriendo. Siempre pensar que el bebé AUPA de la madre, el bebé de término AUPA de la madre, repara la pérdida del bebé fetal. Hay microtraumas por las palabras escuchadas, las imágenes presenciadas, las muertes de otros bebés, y ese estrés sostenido que genera un miedo y una ansiedad constante y una pregunta: ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Y cómo va a ser? Bueno, en el ingreso parental a la usina, entonces yo les dije, llega con ellos una historia y entra también una intimidad silenciosa que genera efectos. Lo que está ocurriendo, digamos, en el ingreso a la UCIN, lo que está ocurriendo en la vida no queda fuera. No quiere decir que los profesionales no estén al tanto de todo, por eso que importante la importancia del psicólogo, de una historia clínica integrada, de una buena entrevista. Y así como no queda fuera lo que está pasando en el ingreso, tampoco a la salida quedan afuera las experiencias vividas de la UCIN. No quedan dentro de la UCIN, salen junto al bebé y sus padres y harán su expresión en la crianza. Entonces nosotros estamos hablando de un proceso histórico subjetivo, ¿no? Donde tenemos las circunstancias actuales e históricas, las circunstancias que acompañan el nacimiento, las circunstancias de la asistencia con sus barreras, el alta y condiciones de alta, cómo se va ese bebé y cómo se van esos padres, y luego el seguimiento, la crianza y el vínculo. Hay una temporalidad, ¿no? Yo de ninguna manera pienso que el alta es un nacimiento. No, la vida de este bebé comienza desde su gestación, desde su nacimiento, desde ese encuentro, y todo lo que va ocurriendo va a incidir en ese encuentro y ese desarrollo. Entonces hablamos de un mundo psicológico, emocional y vincular, que tiene atrás un mundo histórico transgeneracional, ¿no? Historias a lo mejor de madres que también han sido prematuras, de transmisiones respecto al embarazo, el parto y el puerperio, y también la propia historia gestacional. Acá vemos precisamente una historia transgeneracional, digamos, la mamá nacida a los 7 meses y su hijo Kevin nacido a los 34 semanas, ¿no? Acá hay una mamá nacida a las 32 semanas y embarazada 26 semanas en el momento que se hizo la fotografía. Y esto es importante porque, bueno, hay una memoria de esto, ¿no? Es una condición, la prematurez se instala como una condición que si me pasó a mí le va a tener que pasar a mi bebé. No. Bueno, entonces como ejes conceptuales nosotros vamos a tener estos conceptos que son el shock, el duelo, el microduelo, el estrés sostenido y la potencialidad traumática. El vínculo, el sufrimiento parental, el estrés postraumático, la salud mental, la fijación a la prematurez como figura identitaria, como que a partir de eso, del bebé solo se puede ver su prematurez. La incidencia en la reorganización familiar personal vincular y la idealización o intrusión de la pauta médica y la asistencia. Esto es muy importante, ¿no? La idealización o intrusión de la pauta médica y la asistencia. Yo recuerdo, y es algo que comento en las clases de la asociación, una mamá haciendo seguimiento compartido junto con el pediatra, una mamá le está haciendo ejercicios de kinesiología a su bebé, lo levanta, lo sienta, lo levanta, la sienta, en el momento que hay un control pediátrico, que es un momento bastante estresante, incómodo para el bebé, ¿no? Yo le pregunto a la mamá, contame qué haces con la beba, qué cosas pasan durante el día.
La mamá me mira un poco perpleja, ¿no? Y me dice, ¿por qué? ¿Qué? Y le digo, no, no, no te pregunto si le cantás, si juegan, porque le tengo que cantar. Entonces, ¿cómo inmediatamente la palabra del otro está traducida en una indicación? Y esa mamá en ese momento, en lugar de estar vinculada a ese bebé que estaba inquieto o en una situación donde pierde la ropa y todo lo que acontece, estaba mostrándole a la pediatra cómo seguía la pauta médica, ¿no? Llevando adelante la ejercitación por fuera de la experiencia que era necesario vivir. Bueno, vamos a ver qué significaciones van a tener esta historia, ¿no? Esto también es singular. Puede ser vivido como una herida, como un golpe a la autoestima del narcisismo. Para otros se lo comprende como ser elegido por Dios, como una elección de Dios a ellos como padres, entendiendo que Dios vio el amor de los que ellos son capaces, ¿no? La dimensión interactiva que se establece dentro de la UCIN con muchas barreras, como fuimos viendo, y que bueno, no nos vamos a detener hoy a trabajar sobre cómo es el NICAP, cómo se sortean esas barreras, cómo los acompañamos, pero sí demanda tiempos, presencia y aprendizaje. Cuando los padres van comprendiendo y pueden leer las señales y los estados de disponibilidad o de estrés del bebé, eso les permite una interacción modulada y satisfactoria. O sea, si viene un papá muy desregulado y lo acaricia y lo fricciona y el bebé se desorganiza y las alarmas empiezan a sonar, esto genera una vivencia muy impactante. Primero es de impacto para el bebé, que está a expensas de esa precariedad en la organización de sus sistemas, y es impactante para los padres que no entienden, entonces, ¿cómo me acerco? En la medida que ayudamos a los padres a estar regulados, contenidos, que le vamos a explicar de qué se trata la prematurez, y de que van entendiendo que el estímulo también, el vínculo también es un estímulo que tiene que ser dado en justa medida, el bebé empieza a tener respuestas positivas y esto refuerza el vínculo y el encuentro con el rol. ¿Mm? Bueno, entonces veamos este gráfico para seguir entendiéndolo. Nosotros tenemos por un lado una línea del tiempo que tiene que ver con la prehistoria y lo actual, y entonces nosotros podemos hablar de un impacto primario en el nacimiento y la asistencia de la prematurez y un impacto extendido que tiene que ver con qué es lo que ocurre luego del alta, que como les digo, el alta es un continuo. ¿Mm? Es un continuo donde luego vamos a hablar del alta, pero no es un comienzo, es un continuo. En esto, en ese impacto extendido, reconocemos los padres, los vínculos, los bebés y las familias. El alta implica un siguiendo. No hay tal segundo nacimiento. Los que ya tienen el libro Implicancias de la Prematurez, les recomiendo leer, creo que es el capítulo 14, donde habla del consultorio de seguimiento, para poder ir como pensando esto, ¿no? No hay tal segundo nacimiento, se sale con los aprendizajes, las heridas y los recuerdos de lo que ocurrió, y esto participará en la crianza. Cuanto más proceso elaborativo de la dimensión traumática y valoración de las experiencias positivas, mejor posicionamiento psicológico para la crianza. Da lugar al devenir. No queda fijada la prematurez como fantasma sobre el desarrollo del bebé. En general los padres es como que todo es porque fue prematuro. Y a lo mejor hay un bebito que podría tener algún tipo de reacción similar porque tiene que ver con la pauta parental, no con la prematurez. La prematurez agrava, incluye otras cuestiones. Entonces, el alta es un momento de intensa emoción, no es un trámite, implica un proceso, configura miedos y tensiones, vamos a poder, el miedo a que recaiga, este, la vivencia de responsabilidad se multiplica, hay estados de vigilancia, ¿no? Que respire, que coma. En general el bebé no suele ser un bebé fácil, o demasiado dormido o difícil de consolar, tiende a la desorganización. Es un bebé que se desregula, que pasa de un estado a otro. Y lo que haya ocurrido en la UCIN
y qué abordaje se realizó del aprendizaje de los padres en ese sentido, ayuda. Ahora bien, la salida trae nuevos esfuerzos y cansancios. Los viejos temas pendientes de esa línea histórica que yo fui hablando se actualizan y se suman a nuevos temas a resolver, entre ellos los familiares. Bueno, el estado físico de los padres es de miedo, de agotamiento, de angustia, convivencias depresivas, falta de confianza en el futuro, ¿no? En el fantasma de la prematurez, en el medio de la interacción. También en la salida empiezan a escuchar a lo mejor cosas que no habían podido pensar, hemorragias, ¿no? Rob. Bueno, entonces aparece como una gran pregunta y un gran estado de shock. Se van con marcas de la prematurez sobre sí mismos, porque lo afecta la representación de sí mismos como padres. Seré capaz, si el útero no retuvo, podré alimentar. Marcas a través de una memoria permanente, lo que ocurrió. Marcas en el cuerpo del bebé y en la vinculación, en tanto que se puedan encontrar desregulados, y en la salud mental parental. Ahora hay algo que yo llamo como la trastienda vincular, ¿no? Es la trastienda esa trastienda ya existe en la UCIN, ¿no? A veces tenemos oportunidad de detectarla, muchas veces situaciones de violencia, ¿no? Una mamá que no está, que no viene al grupo, y cuando uno empieza a tener una relación más íntima con la mamá, me dice, mi pareja me prohíbe que vaya, y a partir de eso se destapa una situación de amenaza y violencia. Hay conflictos a veces, ¿no? No sabemos cómo llegó este embarazo. A lo mejor es una pareja de adolescentes donde los padres del varón se enojan, le dicen que este bebé no es de ella, la madre la penaliza, no la quieren ver, ¿no? Es como, bueno, todas las circunstancias que pueden haber. Una familia está peleada con su hija. Bueno, entonces vamos a empezar por las dimensiones en torno a la pareja. Acá incide la propia historia de esta pareja, la historia gestacional, la situación vincular relacional. A veces es un embarazo que es como un embarazo sin querer queriendo, ¿no? Como de rescate, ¿no? Como que, bueno, estábamos por separarnos y quedé embarazada. También la fragilidad vincular que tengan, ¿no? Hay veces que es una pareja que no resiste un nuevo cambio o una nueva etapa, ¿no? Y entonces en el medio del embarazo la mamá refiere que él se va. Me dijo no lo aguantaba, que no estaba preparado para esto y se fue. Pasan cosas en la dinámica vincular, por ejemplo, ¿no? Que haya visto que un hallazgo de una infidelidad. Entonces, vamos a ver esto desde la perspectiva del duelo, ¿no? Yo fui refiriendo como numerosos duelos en toda esta situación. ¿Qué ocurre en la pareja con todos estos duelos sucesivos? Vamos a ver cuál es la manera de afrontar situaciones críticas y dolorosas que dijimos que es singular. Entonces, de la misma forma, el proceso de duelo para elaborar ese duelo es singular. Hay tiempos en su elaboración que pueden ser recorridos a diferentes ritmos. A lo mejor ustedes saben que tienen etapas el duelo, esto es de alguna manera un intento de teorización porque no es tan lineal, pero a lo mejor una persona está en un estado de shock y el otro ya empieza una aceptación. Entonces hay como una coalición ahí, ¿no? El otro, bueno, pero dale, ya pasó, no, dale, vamos a salir. Y a lo mejor la madre todavía está en un estado de shock o viceversa. O uno puede estar trabajando la aceptación de un diagnóstico y el otro frente al diagnóstico tener una postura querellante o demandante en relación al equipo de asistencia. Con lo cual esto trae una existencia de ajuste, situaciones de cortocircuito entre lo que cada uno quiere, siente o haría. Entonces el impacto depende de cómo estaba la pareja antes del nacimiento, cómo llegaron a la experiencia, cuánto se conocen en su forma de reaccionar o gerenciar el dolor o el estrés,
Y entonces se producen desentendidos, malentendidos, desencuentros. Se suman los reproches que pueden venir de esta gestación. Una mamá migrante lo culpaba a su marido por tener que parir en ese otro país, o como ya expresé en alguna oportunidad, por haber trabajado tanto. Depende de su historia, de sus características, cómo lo va a ir remontando y que el vínculo no estalle en el camino. Bueno, al estrés se agrega la culpa. Entonces, a partir, ¿qué hacen con la culpa, no? Entonces, ahí puede ocurrir una manera inconsciente de poner un pago a ese sentimiento de culpa, que es ocasionarse una pérdida, como la pérdida de amor o bienestar con la pareja. Entonces, hay falta de intimidad sexual, hay provocaciones, hay generación de discusiones, donde las acusaciones cruzadas son una manera proyectiva de saldar el sentimiento interno de culpabilidad. Bueno, si entonces, si la pareja ya venía con grietas, bueno, la prematurez va a impactar. Algunas parejas sienten que se unen frente a esta tormenta, aun cuando hayan tenido una, una ruptura posterior. Es importante que la pareja no se encuentre siempre frente a la tormenta, ¿no? Porque entonces es donde queda el placer. Y, y bueno, pasan cosas en la internación, a veces hay situaciones de infidelidad dentro de la misma internación, porque la angustia de muerte es muy poderosa y aparecen a lo mejor defensas maníacas que intentan neutralizar la angustia. Hay otras parejas que luego de unos años, esto es en la asistencia de parejas en esta situación, que deciden la separación, pero dicen el nacimiento de este bebé nos dejó unidos para siempre. A veces aparecen situaciones muy tremendas, como muerte de un gemelar, ¿no? Que es también del orden del exceso para el mundo parental, ¿no? Cómo ocuparse, desdoblarse, cómo dar a uno sin sentir que se quita a otro. Este, Esto lo es durante la asistencia. Los padres pueden sentirse más apegados al más frágil, sintiendo que los precisa más, así como en otro momento al más fuerte, sintiendo que éste rápidamente da más respuestas interactivas sin desorganizarse, ¿no? A veces hay como historias de oposición, ¿no? Este le comió la comida a este ahora no lo deja salir de la UCIN y está bien, ¿no? Esto es desde expresiones de una mamá con una gran simpleza. La muerte fetal o neonatal es un tema muy profundo, muy grave, no lo voy a abordar ahora. Muchas mamás aprenden a vivir la vida manteniendo en paralelo una herida difícil de cerrar. Y la gemelaridad pone en desafío todo esto, ¿no? Cómo se vuelve a casa sin un hijo en brazos, sintiendo emociones contradictorias ante la vida y la muerte, cómo escribimos su historia, este hijo pudo el otro y el otro no. Ese hermano muerto puede instalarse como un fantasma que perturbe la vincularidad con su mellizo, así como otros hijos por venir, generando sentimientos de culpabilidad y de persecución. Acá tenemos una foto, este es todo un trabajo artístico que se hizo, que me pareció hermoso, de Noah, que nació a las 32 y su hermana gemela Victoria murió después de vivir un mes. Bueno, esta es la historia de este bebé también. Yo me acuerdo siempre, en el momento de dar un alta a una mamá, viene, eh, antes del alta, ¿no? Viene uno grandote, un adolescente grandote de 16 años, que viene a conocer a este hermanito. Y este era hermano de un gemelo que había fallecido. Y bueno, tuvimos oportunidad de hablar de esta situación, ¿no? Y de todo lo que implicaba para él poder ver cómo el momento histórico que él había tenido y si este otro hermano representaba aquel otro que no había podido, ¿no? Bueno, cuando el alta es asistida, por supuesto, las situaciones se complican, ¿no? Bueno, la vida de la pareja, por un lado, tiene un alivio, ¿no? Tanto que hay otros que miran y cuidan, pero también
la asistencia da cuenta del riesgo y la casa sigue siendo invadida, ¿no? O sea, el bebé se va, pero se va con asistencia respiratoria o alimentaria, se introduce un enfermero, se introduce el oxígeno dentro de la casa, la vida íntima sigue invadida. La pareja no puede reencontrarse en ese espacio familiar que ahora está cambiando, donde habitan tubos de oxígeno o sondas. El miedo, la alerta continúa y se suma a resolver otros conflictos familiares. Acá tenemos un bebé que aún continúa con una asistencia respiratoria, ¿no? Bueno, esos estados del bebé, como les he ido mencionando, el bebé ha sido sujeto al sufrimiento, ha construido defensas, sostiene miedos y ansiedades. Puede verse como un bebé muy cerrado, muy lloroso, inconsolable. Puede haber quedado como aferrado a superficies duras, como fue el sostén de la incubadora, y tener intolerancia al sostén materno. Puede ser muy desorganizado y tener alteraciones del sueño y la alimentación. Bueno, esto es lo que les decía, que el sufrimiento parental puede generar estados de ansiedad, depresión y esencialmente el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático va configurando un cuadro con intensas reacciones somáticas y psíquicas, donde va a volver a experimentar lo que vivió, ¿no? Se repiten en la mente como flashback o imágenes de eventos que actuaron como trauma para el psiquismo. A veces uno encuentra como síntomas de evasión de la realidad o de hipervigilancia, síntomas cognitivos y del estado de ánimo, como problemas para recordar cosas, hay como estados de embotamiento y de confusión. Pierden interés en cosas que antes disfrutaban, con problemas para concentrarse, con lo cual fíjense qué importante es el cuidado de la salud mental antes en la UCI, para proteger la salud mental posterior que va a tener esa incidencia en el bebé. Los efectos psicológicos inciden en la crianza. A veces hay crianzas con sobreprotección e infantilización. Puede haber crianza subinvolucrada. La madre está deprimida o frustrada con el bebé, entonces lo subestimula, se subconecta, hay poca palabra. Puede haber estados de enojo que interfieren en la regulación de las respuestas, siente que el bebé le pide mucho y le devuelve poco. Hay una desconexión o rechazo con refugio en otros hijos que satisfacen el narcisismo parental, ¿no? Porque, bueno, los otros hijos le demuestran que todo estuvo bien. Hay un estado de alerta permanente. ¿Cuándo explota la bomba? Y a lo mejor la bomba ya explotó en la UCIN, pero tienen miedo a los diagnósticos que puedan venir. Bueno, el sentido, como les dijimos, es muy personal. Ya hablamos un poco de esto. Puede sentirlos como algo que los empodera, eh, puede sentirse que precisamente como los empodera, deja la prematurez como un sujeto permanente, se perturba la subjetivación y queda la prematurez como identidad, y puede volverse un acreedor eterno el prematuro, ¿no? Como que, bueno, todo lo que te di, todo lo que vivimos, todo lo que te cuidé, como que todo remite ahí y no permite una evolución. Es importante integrar la historia de esta familia, no todas las dificultades remiten a la prematurez, sino a la crianza que establecemos, ya sea por nuestra forma de ser o por los efectos devenidos de la experiencia. Bueno, entonces ocurre luego que van apareciendo otros diagnósticos, ¿no? Hay bebés que salen con secuelas, no aparecen en el camino esas secuelas, ¿no es cierto? Este diagnóstico surge en el contexto de una comunicación que habitualmente no es continente, no se acompaña el registro de esa información, cómo se la comprendió, cuál es la elaboración. El diagnóstico abre un camino, a veces genera alivio, en tanto los padres van viendo que algo pasa y el diagnóstico se lo confirma, ¿no? Como un retraso madurativo, un autismo. Es frecuente la entrada al abordaje de la discapacidad, a veces física, a veces mental.
Entonces se puede generar un gran dolor y preguntas hacia el futuro. Y se produce trauma sobre trauma. Muchos de estos cuadros involucran reorganizaciones profundas con gran impacto en la vida personal. Pensemos en la retinopatía, con disminución o pérdida de la visión, con todo lo que implica el cuidado de un bebé que tiene muy poco resto visual, donde la fantasía de la madre es, si no me ve, yo no existo. Es parte del patrón que hay que modificar y para eso el abordaje precoz en estimulación con un enfoque vincular y el acompañamiento parental es fundamental. El autismo, como está en una alteración del desarrollo, también tiene su presencia. Bueno, entonces volvamos a articularlo, ¿no? Con el tema de la pareja. Y bueno, ¿qué pasa con cómo cada uno recibe el diagnóstico, ¿no? Qué roles y defensas se asume. A veces hay como una depositación en la madre, ¿no? El padre siente que la función del papá es tener la plata. Bueno, ¿cómo sigue y reencuentra el equilibrio esta pareja? ¿Cómo circula el sentimiento de culpa? ¿Se deposita la discapacidad en algo, en algún linaje familiar? Bueno, la pareja y la familia vuelve a estar nuevamente en una propuesta indiscriminada o ajena a las características de cada niño, y se repiten patrones de atención que agobian a los padres. Bueno, esto veamos un poquito lo que ocurre con los hermanos, ¿no? El nacimiento prematuro, con todas sus demandas, temores y exigencias, no deja fuera a los hermanos. Los padres sienten infinidad de cosas frente a sus otros hijos. Les tengo que decir, no les tengo que decir, los tengo que llevar a la UCI, no, que sepan, que no sepan. La contradicción que tienen, estoy con uno, estoy con otro. Hay una gran lucha sobre seguir atendiendo a sus hijos más grandes o ocuparse de su bebé prematuro, ¿no? ¿Cómo se dan el permiso interno para poder estar junto al bebé en la UCIN, dejando esa otra dinámica familiar en funcionamiento? Muchos padres deciden que sus hijos queden o en la casa de primos o de abuelos, y luego del alta, al volver, por eso es tan importante la, la visita de los hermanos dentro del servicio, porque luego del alta, al volver todos a la casa, notan en su hijo más grande, en sus otros hijos, un cambio. Aparecen pesadillas, problemas de sueño, regresiones, hacerse pis, no comer, ¿no? Hacer trastornos de comportamiento. Esta es la manera en que los niños manifiestan el estrés, el efecto de la desorganización familiar y el miedo. A ellos se les vuelve difícil la comunicación. Los padres piensan que no van a entender o que no importa, ¿no? Esto incluye también los procesos de duelo cuando fallece un bebé. Le digo, no le digo, ¿qué tengo que hacer con esto, no? Entonces, los padres a veces se quedan perplejos, pero bueno, si cuando estaban en la casa de los primos estaban todo bien, bueno, a lo mejor no podían expresar, a lo mejor hubo una resignificación posterior, a lo mejor se reconectan con los celos por ese bebé que ahora llegó a la casa, ¿no? Bueno, el ingreso de los hermanos a la UCIN es muy importante, ¿no? Que los hermanos puedan conocer dónde están los padres cuando no están y dónde está ese hermano, ¿no? Entonces esto les permite ordenarse psíquicamente, preguntar hasta comentar, ¿no? Les puede decir a mamá, ahora vas a ver a Juancito, bueno, qué suerte, ¿no? Como que empieza a tener un orden esta situación, puede tener un nombre, entienden qué es lo que está ocurriendo, ¿eh? Y así van haciendo un proceso vincular, empieza a ocupar un lugar espacial y mental. En estudios comparativos se encontró que hay un mayor ajuste familiar en los niños que ingresaron que los que no ingresaron, ¿no? Cuando los niños no pueden ver ni tocar a su hermanito recién nacido, crean representaciones fantasiosas como un intento de dar cuenta de ese nuevo extraño y desconocido ser. O sea, la realidad siempre el mejor freno a la fantasía, que en este
En estos casos puede producir síntomas y llevar a creaciones patológicas. Bueno, es también un bebé que provoca intensa ambivalencia, ¿no? Es el hermanito muy esperado, pero también un fantasma odiado que le roba a su mamá o que lo expulsa a otra casa. Las fantasías son variadas, van a tener que ver con el mundo infantil, ¿no? Donde hay celos, hostilidad y culpabilidad. Pero bueno, cómo se juega esas fantasías con alguien al que todavía no pudo tener representación, ¿no? A partir de la intervención psicológica y conocimiento del hermano, el niño puede comprender mejor la realidad, no se angustia si la madre sale, lo piensa, llega a rezar por él. Otros luego del alta dicen, ah, no, yo quiero que se lo lleven de vuelta, ¿no? Como no me lo traigas acá a casa, déjalo donde estaba, en esa caja de cristal. Bueno, se produce una reorganización familiar, a veces se sobrecarga de pedidos al más grande, o los enojos con el bebé nacido prematuro que demanda y frustra quedan depositados en el más grande. Los hijos más grandes pueden ocupar un lugar compensatorio al narcisismo parental, en tanto me asegura mi propia autoestima. O sea, ellos también hicieron todo bien. Bueno, qué buena madre que soy. El bebé prematuro la vincula al déficit y a la culpa. El bebé prematuro me ofreció una imagen de mí misma, ¿no? De capacidad de afrontamiento, y entonces, como vengo diciendo, puedo armar junto a él una épica que con otros hijos no tuve, y eso me aleja de los otros, ¿no? El día del prematuro, el guerrero, el pequeño, ¿no? Todas las épicas que nosotros sabemos que son comprensibles, pero que de alguna manera fijan una situación y que tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Con los otros hermanos. Bueno, otra vez el día del prematuro. Bueno, veamos un poco qué pasa con los abuelos. Los padres refieren muchas veces sentirse presionados por su padre, ¿no? ¿Cuándo lo puedo ver? ¿Y cómo está? Y contame. Y le hablan por teléfono y miles de veces y reciben del otro lado de la UCIN un monto de ansiedad y demanda que tampoco los contiene. Para los abuelos es un momento muy conmovedor. Desde el lugar de padres hay un dolor por el dolor que atraviesan sus hijos. Desde el lugar de abuelos, un dolor por su nieto y sentimientos paradojales. Soy yo el que tendría que estar al borde de la muerte, no mi nieto. La visita al mismo tiempo resulta inquietante. O sea, es cuando estuvimos viendo que cuando se habilitó la visita a los abuelos, muchos tenían mucho miedo de la emoción que podían sentir. Sentían que podía ser como muy doloroso, que les iba a pasar algo, ¿no? Y algunos no quieren ir. Cuando los abuelos pueden conocer el ámbito donde están sus hijos como su nieto, colaboran más en la organización de la dinámica familiar. Para los padres también es un momento significativo, ya que es un momento de confirmación de su rol. Para el papá y la mamá, el contacto del niño prematuro con sus abuelos a través de la palabra y su presencia conlleva un importante efecto, puesto que confirma ante ellos y el resto de su comunidad sus roles de padres. Ustedes calculen que, bueno, una mamá con un parto a término se va con el bebé a UPA, llega a la casa, tiene flores, vienen las visitas, la saludan. Bueno, este bebé queda recluido de ese costado valorativo, ¿no? De reconocimiento, de confirmación de ese lugar parental. No obstante, la prematurez no deja fuera los conflictos preexistentes que pudieron haber en el grupo familiar, celos, competencias, rivalidad, y las maneras de encararlos y resolverlos. A veces la premadurez da lugar a vencer distancias que estaban presentes en los vínculos, a veces no. Los abuelos entonces son testigos y parte, también pueden quedar entonces de una manera por extensión sujetos a una respuesta traumática. Pueden ser ellos los que enuncien el lugar de un prematuro eterno. Entonces que le digan a la madre, pero ¿por qué lo retas? Mira, tan chiquito que fue, ¿cómo te puedes olvidar de lo que pasó? ¿No? Y lo compensan.
Entonces se van perturbando procesos de crianza donde la frustración adecuada es constituyente para el psiquismo, habilita algunos procesos cognitivos, ¿no? Cuando hablamos de los problemas cognitivos del prematuro, en cuanto incide la frustración, la facilitación a la autonomía, la independencia, la escucha, ¿no? No la superposición de la propia palabra. Bueno, a veces romantizamos la prematurez como una manera de darle envoltura al dolor. Como les dije, la volvemos una posición épica, sentimos esa experiencia de fortaleza. Y yo a veces digo, aunque suene feo, que esa épica puede servir para espantar el miedo, que cuando muchas veces aparecen los prematuros vestidos del hombre araña, de Superman, ¿no? Etcétera, también da cuenta de una experiencia que hubo que vencer, irreal, y que bueno, que estos superhéroes sirven como conjuros de los miedos que los padres aún guardan. Los padres sienten que han atravesado una experiencia única, una prueba de vida en la que han vencido. Tal vez son ellos los que se tendrían que poner, ¿no? El traje, ¿no? De haber podido y dejar al bebé hacer su camino de subjetivación. Bueno, finalmente, cuanto más podemos darle una comprensión a esa realidad experimentada con sus maravillas y sus terrores, menos necesitamos de la romantización, de la épica, de la negación, y permitimos que la vida siga cuidándola y aprendiendo de ella. Cuanto más comprendemos, construimos otras defensas, podemos sintonizar con nuestras emociones, elaborarlas, y esto constituye un recurso importante para el psiquismo propio, el vínculo de pareja, la crianza y el lugar que va a tener este bebé en la familia. Esa comprensión evita que la prematurez se transforme en la única causa, en la única respuesta de todo lo que ocurre al niño, ampliando entonces nuestras miradas sobre nosotros mismos como sobre nuestros hijos y la dificultad de su crecimiento. Nos permite seguir y estar atento a nuestro hijo en su evolución y aún más estar atento a nosotros mismos, a la relación de pareja, a la relación con otros hijos para volver a acomodar las emociones. Bueno, un gran abrazo. Gracias por escucharme. Gracias, Gabriela. Gracias por, de verdad, por este banquete de informaciones respecto a la prematuridad. A mí me llamó mucho la atención eso de las singularidades que tú expresaste sobre que cada prematuro es único en su nacimiento, en la posibilidad de la asistencia, en la cualidad de esa asistencia que se le brinda, así como también a nivel familiar. O sea, cada familia es diferente en su conformación, en las circunstancias que la rodearon en este nacimiento, esa historia también y esos marcos socioculturales e históricos que trae cada quien. Vamos a abrir este espacio ahora para quienes tengan preguntas, tengan comentarios. Yo creo que este es el momento. Este, hay una pregunta que indica, Karen, ¿hay una edad mínima a partir de la cual se sugiere la entrada de hermanitos Ausin? Mira, es una pregunta importante, ¿no? Yo creo que un poquito depende cada equipo cómo organice la entrada. En general, la entrada de la UCIN se prepara a ese hermanito que va a entrar, ¿no? Eh, eh, Se prepara. A ver, no estoy entendiendo la pregunta. ¿Me habla del momento del bebé prematuro o de la edad del bebé, del niño? Dice, si hay una edad mínima a partir de la cual se sugiere la entrada de hermanitos Ausin, o sea, otros hermanitos que tengan o sea, un hermanito interno, o sea, en la Ausin, ¿a qué edad pueden Ok. entrar? No, yo creo que no, por supuesto, evidentemente hay una temporalidad que te impone los tiempos de un embarazo, ¿no? En general, no va a ser menos que un que un niñito de un año y meses, ¿no? Este, Ahí, en general, el abordaje que se hace es con distintos recursos.
se lleva al bebé, al niñito, digamos, se pueden poner dispositivos de juego, ¿no? Donde se muestran los objetos, se muestra un muñeco, se muestran elementos que simulen cómo el bebé está siendo cuidado, ¿no? Como que se hace una preentrevista antes de que el bebé entre, antes de que el niño entre, mostrándole los distintos materiales acordes a la edad que tenga. Y siempre es importante el trabajo con los padres, porque son los padres los que también van a contener a este bebé, a este niño, ¿no? Entonces, bueno, si los padres entran y están a los gritos, digamos, no, por supuesto se precisa como de un marco de cierta estabilidad, que los padres estén más ordenados, más organizados, que ya tengan incorporado de alguna manera un poquito el movimiento de la usina y de su bebé, y bueno, cuando uno los ve que están en condiciones, poder gestionar estas preentrevistas con los hijos para poder que ellos puedan entrar como a compartir ese momento, ¿no? Que los recursos para esa preentrevista son diversos de acuerdo al momento evolutivo. Luego de esa preentrevista se hace una postentrevista, ¿no? Para ver el impacto, para hablar, para comentar, para compartir, y queda abierto el canal de comunicación. Sí. Gracias, Gabriela. Miosotis Abreu dice, qué bueno que tocas el tema de los abuelos. ¿Qué recomiendas hacer cuando hay uno de ellos que no colabora con el estadio del prematuro respecto del cuidado y la seguridad? Ujú. Esto me gustaría que me cuentes un poquito más en qué situación estás pensando, porque a lo mejor ya no estamos hablando del bebé en la UCIN, sino que hablamos del bebé externado. Si me amplias un poquito más. Miosotis, tú estás en línea, puedes abrir tu micrófono. La veo ahí Buen conectada. día, sí. Mira, realmente tuvimos una situación con una pareja. Bueno, primero gracias por todo lo que has realmente dicho hoy. Todo muy importante, muy atinado y muy certero. Tuvimos una experiencia con una parejita que dieron a luz un niño. Estuvo en UCI como por 2 semanas y al salir, pues teníamos los abuelos paternos que querían como estar con el niño, aún habiéndosele dicho que primeramente en esos primeros días, porque no tenían ni siquiera las 40 semanas todavía, solamente con los papás. Entonces, presentó una situación realmente un poco incómoda, sobre todo con la madre, porque como se le había dado las instrucciones, la pediatra, de que el niño tenía que estar aislado con ella o con su papá, realmente los abuelos no querían como colaborar con esto. Ellos querían también manipular el niño, estar con el niño constantemente, y ahí había un pequeño conflicto con la madre, realmente. Por eso la Perfecto. ¿De qué pregunta. edad eran los padres? Los padres tienen 25 y 28 Ok, años. ok. Bueno, mira, ahí es interesante. Gracias por traer el ejemplo, porque nos permite hablar, ¿no? Mira, como decíamos, la usina es un espacio de detección, ¿no? Por supuesto, esta transición implica un proceso donde la mujer eh, tiene que empezar a dejar de ser un poco hija para pasar a ser madre, y se les plantea como un conflicto, ¿no? ¿Cómo hago para ser buena madre y no transformarme en mala hija? Entonces, hay que desculpabilizar a la madre de poder seguir al pie la consigna de protección del bebé, explicándole, bueno, mira, esta situación de facilitar una apertura y un contacto que lo puede poner a tu bebé en un riesgo, puede generar una reinternación o una complejización del estado de tu bebé. Eh, Ahí a veces ocurren situaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba haciendo una visita domiciliaria, una pareja
eran jóvenes, ¿viste? Por eso te preguntaba, porque esto se agita en embarazo adolescente también, ¿no? Pero la situación era la siguiente. Eh, ya había pasado un tiempo de la externación y la mamá se planteaba, bueno, ¿por qué mi mamá sí y mi mamá no? ¿Por qué tu mamá sí y mi mamá no? ¿Por qué puede ser más peligroso el resfrío de mi mamá que el posible resfrío que tenga la tuya? Como si en ese momento se planteara las situaciones dilemáticas, por eso hablamos de la trastienda de la familia, que ellos tengan en esa construcción. Ahí, por supuesto, lo que pone en orden es la legalidad del profesional, ¿no? La ley, que la indicación aparece como una legalidad. Bueno, mira, hasta tal fecha está prohibido el contacto con otros niños o con otros familiares. Esto funciona como una legalidad que de alguna manera es instituyente para ese vínculo, pero esas pueden ser las preguntas, ¿no? Entre el debate entre una pareja. Pero ¿y por qué tu mamá puede venir ahora y la mía no? ¿Por qué lo va a cansar más la mía que lo tuyo? ¿No? Entonces se aparecen situaciones como conflictivas. Pero bueno, la preparación a la externación, una consigna clara, escrita también, para que los padres tengan el respaldo. Si los padres te refieren, bueno, mi mamá me insiste, bueno, vamos a citar a tu mamá. Vamos a citar a los abuelos para que vengan, que les vamos a volver a explicar lo que ocurre. Bueno, obviamente es un tiempo, ¿no? Es un tiempo sanitario, pero es un tiempo también de prevención. ¿Mm? Voy a leer un comentario de la doctora Clotilde Matos. Dice, muy bien, es muy importante entrenar a la familia antes de la de alta, sobre todo con cuidados como el método mamá canguro y signos de alarma. Nosotros aquí tenemos ese método. De hecho, la doctora Clotilde, si puede abrir su micrófono para que o sea, pueda expresar alguna de sus experiencias, sería bastante valioso, si puede. Vamos a ver si ella. Sí, ella dice también, es muy importante que las UCIN sean abiertas a las familias. Hola Angie, Hola, doctora. Gracias por su ¿Qué tal? saludo, hola, muchas gracias, excelente ponencia, nos hemos Gracias. aprendido bastante, porque sin ustedes los psicólogos no es posible cumplir con este reto de mantenerlos vivos y con buena calidad de vida. Sí, nosotros tenemos el método Mamá Canguro y ustedes saben que esa es la incubadora que va a seguir sosteniendo esa vida. Y si no entrenamos a la familia, porque ya no es mamá canguro, tenemos que entender que es familia canguro, porque la mamá sola no va a poder, si no tiene una buena red de apoyo, hay que entrenar al papá, a la vecina que le ayuda a tomar el café, a la comadre, y esa red de apoyo inmediata en la que la mamá permite y confía. Por eso es muy importante, como comenté más abajo, las unidades abiertas 24 horas, que es un gran reto que tenemos para que en todas nuestras instituciones, donde quiera que haya un nacimiento de prematuros, pueda haber programas canguro y unidades abiertas. Hemos aprendido bastante ese componente psicológico. Sabemos que es una espina dorsal en los cuidados del bebé prematuro. Gracias por esta ponencia tan linda. Hemos aprendido bastante. Bonito Bueno, día. algún día me voy a dar una vuelta por allá para estar en alguna UCIN con Claro, ustedes y ver alguna investigación por ahí. ¿Eh? claro Sí, que sí, sí. Así será. esperamos. Doctora Mato, la vamos a tener por aquí. Bueno, Sí, qué bueno. Entonces también Natalia nos dice excelente ponencia, muy enriquecedora. Patricia, muchas gracias por la ponencia, doctora Pose. Sandra, muchas gracias, excelente ponencia. Ale, excelente. Mientras nos compartías tu experiencia, pensaba en las que veo a diario en las NEO. Y la otra Cleotil, excelente. Karen dice, ¿existen protocolos de cuidado o entrenamiento específico para los padres en UCIN?
específicamente con respecto a la integración del bebé prematuro a la unidad familiar. La doctora... No, Ujú. sí, sí, al menos no que yo tenga en mente en este momento un protocolo, vos decís como de externación, un protocolo de externación. No entiendo la pregunta, a ver. ¿Existe protocolos de cuidados o entrenamientos específicos para los padres en USIN, especialmente con respecto a la integración del bebé prematuro a la unidad familiar? Bueno, existe los cuidados centrados en la familia, que también lo mencionó la doctora Clotilde con el programa Mamá Canguro. El programa Mamá Canguro también lo que hace es concienciar y enseñar a los padres a cómo vincularse y a cómo tratar al bebé prematuro a nivel familiar. De hecho, el padre puede también cangurear, los abuelitos también. Eso es, eso es a nivel sistémico realmente. Sí, Dice, perdón, un poco, bueno, todas, como decía, cada usina es heterogénea. Hablábamos de la heterogeneidad, hay una multiplicidad de recursos, ¿no? Desde el conocimiento del NICAP, entendiendo las señales del bebé, esencialmente no solo usado para el cuidado de enfermería como un cuidado individualizado del desarrollo, sino también como una manera de modular la interacción, el contacto piel a piel, el método canguro y el acompañamiento psicológico, la detección precoz, la preparación sobre ese mundo de representaciones que les va a permitir salir con un equipamiento, no salir como al vacío. Yo salgo de la USIN con todo un bagaje de cosas que aprendí, conozco a mi bebé, sé cómo reacciona, ya lo sé bañar, lo puedo cambiar, sé cómo darle la mamadera, lo espero. Bueno, hay todo un montón de experiencias. Cuanto más experiencias en sostén y acompañamiento vayan teniendo, más preparados salen para una situación que, bueno, que les trae otra demanda, porque aparte está la vida, hay que trabajar, hay que ganar la plata, hay que, bueno, montones de cosas, ¿no? y me llamaba la atención cuando tú decías también, Gabriela, como los padres se encuentran en el sistema como de alerta todo el tiempo Mm, para mantener al bebé con vida, que se está respirando, que sí, o sea, que se está bien. Y esto es un totalmente. estrés grandísimo. Y Dice, porque, claro, porque imaginemos que ellos han visto bebés morir de una apnea, su hijo pudo haber tenido una apnea. Entonces, bueno, a veces los padres han salvado a su propio bebé al reconocer la apnea. Entonces, bueno, es muy estresante, ¿no? así es. Dice Miosotti, gracias. Junto con pediatría tuvimos que hacer eso, citar a esos abuelos para instruirlos sobre el cuidado del infante. Sol dice, muchas gracias por compartir. Saludos desde Uruguay. Muchísimas gracias. Ah, abrazo. Carla, muchas gracias a la doctora. Roque Bustillos, excelente conferencia. Roque es Eh, De Venezuela, Roque. sí, de Venezuela. Ah, ¿cómo te va, Roque? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de escucharte. Bueno, entonces, te Excelente espero para conferencia, cuando quieras el seminario. Te mando un abrazo. Dios mediante. Ok. Bueno, si no existe otra pregunta más, algún comentario. Invitarlos también a todos los que están aquí que nos sigan en nuestras redes sociales, Psicología Perinatal RD. Nosotros vamos a subir esta conferencia a nuestro canal de YouTube, junto con la pasada que fue negación del embarazo. Vamos a estar teniendo una serie de conferencias próximamente que lo que van a hacer es que van a fortalecer o más bien a integrar nuevos conocimientos o fortalecer ya lo que tenemos con nuevas investigaciones. Doctora Sí, Gabriela. sí, eh, quería decir algo yo también, que pueden seguirme por Instagram, en Pose Gabriela, y bueno, y estar en contacto por si quieren formarse en otros aspectos Los libros, de, Gabriela, también, ¿dónde lo pueden encontrar? y los libros, bueno, me pueden escribir a gabriela.a.pose@gmail.com para que les dé enlaces de libros virtuales, que algunos ya se han hecho en forma virtual porque era muy complejo esta circulación global.
Y bueno, y estar en contacto, ¿no? Para lo que quieran de formaciones en este ámbito que les pueda ser de utilidad. Sí. Ya. Sí, también quiero saludar a Carla desde Argentina, integrante del equipo de Épica. Gracias por estar aquí. Y Saludos bueno, a Épica. sí, estamos muy contentos de verdad por la presencia de todos ustedes. Invitarles nuevamente a que nos sigan, que se mantengan en contacto con nosotros. Tenemos que sí que formar redes, eso es lo que hemos estado haciendo y tenemos que seguir capacitando en esta área como una forma de fortalecer los servicios que se ofrecen en el área de salud, sobre todo en nuestra área, salud mental, del área materno-infantil. E integrar a todos los profesionales, obstetra, pediatra, perinatólogos, enfermeras, o sea, todos somos uno con la misma misión. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Pose, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Abrazo. Bueno, abrazo a todos, nos vemos. Hasta luego. Qué libre posición. Gracias. No llegó tu cliente. Quédala bien. La gente está yendo.